Queremos también saludar a todas las personas que nos miran por la internet. Y si alguno nos está viendo por la internet y está un poco deprimido, con problemas, con situaciones difíciles, queremos decirle que nada está perdido con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él todo lo puede. Amén. Él puede cambiar las cosas de la noche a la mañana de forma literal. ¿Verdad que es cierto? Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Amén. Y la palabra del Señor dice: pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en todo. Esta mañana el título de la predicación es Cristianos sobrios, que mucha falta nos hace. Amén, ¿verdad, hermanos? Oramos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado, Señor, ayudándonos y bendiciéndonos, Señor. Te pido, Padre, que tú, Señor, controles nuestras vidas, mi vida, mis pensamientos, Señor, mis palabras, Señor, para que en esta mañana lo que se va a decir ahora sea de edificación para la iglesia. Y que también, Señor, lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, no es ajeno de todos nosotros que constantemente nosotros, los seres humanos, las personas, nos estamos, hermanos, evaluando todos los días, ¿verdad? Siempre estamos diciendo: ¿y usted conoce a fulano de tal? Sí, lo conozco. ¿Y qué tal le parece? Ah, buena gente, ¿verdad? ¿Y usted conoce a fulano de tal? Yo he sabido que va a la iglesia suya. ¿Sí? ¿Y qué tal esa persona? Buena persona. Otros dicen, más o menos. Y otros pueden decir, tremenda persona, mala gente. Entonces constantemente nosotros, los seres humanos, nos estamos evaluando. Y lamentablemente casi siempre estamos viendo lo negativo de los demás, casi nunca exaltamos lo positivo. Porque verdad es que todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Tenemos fortalezas y tenemos debilidades en las cuales trabajar con la ayuda de Dios, ¿verdad que es cierto? Entonces, hermanos, estamos siempre, hermanos, evaluándonos, ¿verdad? Pero lo importante es, hermanos, estar conscientes de que nosotros estamos trabajando en nuestras vidas con la ayuda de Dios, porque es difícil el poder conseguir que todo el mundo tenga el mismo concepto de uno, ¿verdad que sí? Es muy difícil. Hay unas personas que piensan de usted de una manera, otras personas que piensan de usted de otra forma. Amén. Pero, hermanos, me quiero, hermanos, centrar en que también el evangelio, el cristianismo, también está o ha estado a través de la historia bajo escrutinio de las personas. Hay personas en las pláticas, en las conversaciones, que hablan del evangelio, hablan de la Biblia, hablan de las escrituras y tienen su opinión, ¿verdad? Tienen su opinión. Unos tienen
una opinión y otros tienen otra, hermanos. Y lo lamentable es que a veces hay personas que opinan sobre la palabra del Señor, sobre la Biblia, y dicen que es esto y el otro, y a veces no saben ni lo más básico de la palabra del Señor. Después de la conversación usted le dice: ¿dónde está el libro de Génesis? Ni saben. Entonces, pero como todos, hermanos, tenemos la libertad, ¿no?, de opinar. Y otros van más allá de la opinión. Hay personas que odian la iglesia. Hay personas que odian la Biblia. Hay personas que odian todas las cosas referente a Dios. ¿Por qué? No sé. Pero lo odian. De que los hay, los hay. En el siglo XVIII había un hombre de nacionalidad francesa. Era francés, pero no del que se come, sino de Francia, que odiaba las Escrituras, odiaba la Biblia. Yo creo que usted ya se está imaginando quién es. Y ese era un hombre que se llamaba, quiero ver si lo puedo decir bien, François-Marie Voltaire. Lo dije bien, ¿verdad? Ok. Él odiaba la Biblia, odiaba los cristianos y decía cuánta tontera se le venía a la mente. Yo estuve leyendo lo que él decía y decía cosas terribles en cuanto a la palabra del Señor. Él odiaba todo lo que era Dios. Y anacrónico o no, se dice que él dijo que le daba un tiempo para que la Biblia desapareciera. Y de forma extraña, cuando él murió, allí fue una imprenta de Biblias. ¿Cómo actúa Dios, verdad? Pero esto, hermanos, viene de este odio hacia la iglesia, esta oposición hacia el evangelio, viene desde hace muchos siglos atrás. Hay mucha gente, hermanos, que se opone al evangelio del Señor Jesucristo. Y en el siglo I, allí por el año 35, 36, 38, más o menos entre esos años, existió un judío que era enemigo acérrimo de la iglesia del Señor. Ese sí que era enemigo de la iglesia. Terrible enemigo. ¿Ha tenido usted enemigos? Sí. No es fácil, ¿verdad? Es duro tener a alguien que esté encima de uno, acosándolo y no dejándolo vivir. Es tremendo eso. Entonces la iglesia, cuando comenzaba en esos años a tirarse a las calles a predicar el evangelio, era una iglesia naciente. El Señor aproximadamente tenía como 1 año y medio de haberse ido. Y la iglesia empezaba, hermanos, en Jerusalén, empezaba a predicar el evangelio de la gracia. Eran poca gente. En ese entonces no se llamaban como nosotros nos llamamos, Iglesia Josué de las Asambleas de Dios, bautistas, metodistas, no se llamaban así. En Jerusalén le llamaban la secta de los nazarenos, así le llamaban, la secta de los nazarenos. Y por cierto, los tenían como herejes. Y hermanos, la iglesia empezaba a surgir y los primeros cristianos, hermanos, eran gente estoica, gente valiente, gente fuerte, decidida. Pero les salió este enemigo terrible que no les daba, como dice el anuncio, no les daba agua.
En Hechos 26:11, él mismo lo describe cómo atacaba la iglesia. ¿Y sabe cómo la atacaba a la iglesia recién fundada y que se fortalecía? Dice que constantemente, yo me imagino que todos los días entraba, hermanos, en las sinagogas, este enemigo de la iglesia, buscando cristianos que estuvieran ahí. Y cuando los encontraba, los golpeaba y les daba de palos y los golpeaba a los cristianos que estaban ahí predicando y los obligaba a blasfemar. Yo me lo imagino diciendo: di algo en contra de Jesús, di algo en contra de Jesús, di que no es nadie, di que esto, di que lo otro. Y les daba de palos, y de palos, y de palos. Hasta ahí nosotros no hemos llegado, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la iglesia era muy valiente, sí o no? ¿Verdad que era una iglesia muy valiente? Eso que le están dando a uno y dice: di algo en contra de Jesús, di algo. Y los obligaba a blasfemar y ellos le resistían también y le resistían también. Y dice el versículo que él más se enfurecía, y es más, iba, y si los cristianos iban hasta lugares extranjeros, hasta allá los seguían. Mire qué afán de hombre, que los hermanos cuando iban al extranjero, a Damasco, a las otras ciudades, hasta allá los seguían. Ese sí que era enemigo, ese era un hombre tremendo. Y no bastaba eso, y en Hechos, creo, 8:3, dice que él, no bastándole ir y entrar en las sinagogas, iba casa por casa, hermano. Eso era ilegal. ¿Cómo que alguien va a entrar a mi casa y me va a empezar a arrastrar y a golpear? Eso es ilegal. Tomando, hermanos, la premisa de que todos los hombres somos libres para expresar nuestras ideas. Eso es ilegal. Pero él entraba casa por casa y encontrando a mujeres y a hombres y los arrastraba, los traía arrastrado del cabello. Conmigo hubiera tenido problemas, Los arrastraba, hermanos, y los entregaba a la cárcel. Mire qué trabajo el de este hombre con la iglesia de Jesús. De verdad que sí odiaba a la iglesia y la quería desaparecer. Dice por ahí que la asolaba. Y si usted mira en el diccionario, asolar quiere decir arrasar. La quería destruir. Eso es terrible, óigame. Y la iglesia resistía. La iglesia resistía. Gloria a Dios. Pero ¿quién era él? Yo ya sé que ustedes lo saben, pero para darle mayor sabor, no digo el nombre todavía. Yo sé que ya saben los hermanos, pero para darle mejor sabor, dice el hermano Ernesto, ¿quién era él? ¿De dónde salió? ¿Por qué odiaba tanto la iglesia reciente del Señor? Y el Señor velándolo. Ellos estaban cumpliendo el mandamiento de Mateo 28, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos lo estaban haciendo, pero había un gran estorbo, que era ese hombre. Había un gran problema ahí. Este hombre, por su actuar y su comportamiento, hoy en día era considerado como un extremista fundamentalista. ¿Verdad que como que en esa área se tiende a darse eso? Sí, eso no lo vayan a pasar, hermanos. En esa área geográfica tiende la gente a ser así. Hoy
este hombre era considerado como un extremista fundamentalista. ¿Y quién es ese tipo de persona? Es una persona que no tolera otra corriente religiosa, otra corriente ideológica, ya sea política o religiosa, que no sea la de él. Así era considerado. Pero su nombre, hermano, era Saulo Paulus. Su nombre de pila era Saulo Paulus. No hay cosa de que de Saulo después se convirtió a Pablo. No, su nombre completo era Saulo Paulus. Tenía dos nombres, cosa extraña, porque los judíos casi siempre tienen uno o tenían uno en ese entonces. Jacobo, hijo de tal, de fulano, o Simeón, hijo de fulano, así decían antes, pero él tenía dos nombres, a pesar que era judío. Pero como él tenía influencia romana, tenía dos. En ese entonces los romanos usaban un praenomen, que es primer nombre, que era Saulo, y un cognomen, que es el segundo nombre, que era Paulus. Saulo quiere decir invocado. Mire cómo, si usted vea, oiga, Saulo quiere decir invocado, y Paulus quiere decir pequeño. ¿Se da cuenta la lógica? Saulo quiere decir invocado, así lo llamó el Señor. Y Paulus quiere decir pequeño, insignificante. ¿Quién fue el que dijo que era el más pequeño de los apóstoles? Pablo. Es tremendo, ¿no? La lógica que tiene hasta los nombres. En ese entonces, en el tiempo de Pablo, los romanos solamente contaban con pocos nombres para las personas. Más o menos 47 nombres, praenomen. Y los más famosos eran Flavius, Marcus, Tiberius, Lucius. Si yo hubiera estado ahí, me hubiera llamado Neferius. Saulo nació en el año 5. Técnicamente, el Señor Jesucristo tenía 5 años cuando Pablo nació, porque nació en el año 5 del siglo I. Nació en una ciudad que yo la quería traer, pero no pude, porque todavía existe, es muy linda, es muy moderna, en una área que se llama Cilicia, que hoy es Turquía. Allí nació. Era un judío que nació fuera de Israel, y tenía mucha influencia romana. De hecho, tenía la ciudadanía romana. Era un hombre que dominaba muchas lenguas, hablaba muchas lenguas, y tenía una gran habilidad dialéctica. Y fue criado a los pies del rabino Gamaliel en Israel. Pero, hermanos, en esta mañana podemos hacernos la gran pregunta: ¿y este hombre por qué es que no podía ver la iglesia? Porque siempre hay un motivo, ¿no?, para odiar algo o odiar a alguien. El odio puede ser infundado o puede ser fundamentado. ¿Verdad que sí? Puede ser infundado, que usted odia solo por odiar. Solo por odiar. ¿Le cae mal algo? ¿O le cae mal a alguien? Y si, ¿por qué? Pues ni sé. Pero puede ser fundamentado cuando realmente le hacen algo. No quiero decir de que siempre sea positivo el odiar así. Pero, ¿por qué odiaba tanto la iglesia del Señor? ¿Por qué lo odiaba tanto? Y hay dos puntos importantes que pueden llegarse mucho a la verdad de lo que él sentía en su corazón. Y le voy a decir las dos posibles razones por las cuales este hombre odiaba tanto la iglesia del Señor. La primera,
La primera razón por la que Saulo odiaba a la iglesia era porque quería proteger la identidad judía. Quería proteger la identidad judía. En sí, él era sincero, hermano. Él era sincero. Estaba peleando contra la iglesia de Jesús porque de verdad, sinceramente, él creía que eran unos herejes. Él así lo creía. Era un hombre, hermanos, apasionadísimo por lo que él creía. Se daba a muerte por lo que él creía. Y él consideraba que esa nueva secta, esa secta que estaba saliendo, eran unos herejes, proclamando un tal Jesús, según él, como Dios, como Salvador, como Redentor. Y peleaba con todas sus fuerzas. Él quería salvaguardar, hermanos, la identidad judía, las costumbres judías. El culto al Dios del cielo, a Jehová, el único Dios. Ese era lo que él quería. Él estaba tratando de salvaguardar todo lo que sus padres les habían enseñado a él. Y él lo dice, en la Biblia él lo dice. No lo vaya a buscar, en Hechos 26:9. Dice él: yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. O sea que la riña era con Jesús. O sea que el problema era con el Señor Jesucristo. Ese era el problema. Él había creído que era su deber y lo hacía con todas sus fuerzas. Segunda razón es que él creía que la justicia era por la ley. Como oía a la iglesia que el evangelio era por la gracia, así él oía a la iglesia que el evangelio era por la gracia y que la salvación era por la gracia. Eso no le causaba ningún chiste a él. Eso a él no le causaba ningún chiste. De que una nueva iglesia saliendo de Jerusalén, emergiendo del propio Jerusalén, estuviera diciendo que la salvación o la justicia fuera por gracia, por medio de Jesús. Eso no le parecía bien. Porque él, hermanos, era una persona extremadamente apegada a las leyes judías. Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Sea hasta las cejas, hermano. Hasta acá. Él no entendía otra razón. Y que viniera otra gente diciendo lo contrario, para él era, hermanos, terrible. Entonces él estaba peleando una causa justa según él. Según él. En ese sentir estaba cuando el Señor pone alto a eso. Dijo el Señor: hasta aquí nomás, mijo, no más. Ya no más. Porque era el colmo. Era el colmo que él estuviera pidiendo cartas a personas de alta jerarquía. Como era ilegal, en cuanto a la ley, no era apegado al derecho. Eso no era legal. ¿Qué hizo? Pidió cartas para ir a seguir a los hermanos fuera de Israel. Eso ya era el colmo. Ya no. Y el Señor lo hace llegar a un punto de inflexión, hermanos.
lo hace llegar ahí. Y mire lo que, por favor, veamos Hechos 9, del 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice, Saulo, oiga bien, ¿cómo estaba este hombre? Mira el sentimiento que tenía. Saulo respirando, hasta respiraba, amenazas y muerte. Yo no hubiera querido estar a la par de ese hombre, oiga. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ya era fuera, Siria, ya al norte de Israel. Eran 340 kilómetros, 6 días de camino, y esa molestia se iba a dar ese hombre. Como 340 kilómetros, 6 días de camino, y se iba a dar esa molestia para ir a perseguirlo. ¿Cree usted? Lo tenía que parar el Señor, ya bastaba. Ya, y espéreme cuando lo para, ya va a ver. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero mire, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dijo, yo soy al quien tú tanto odias. Yo soy. ¿Quieres algo? Aquí estoy. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué pasó? Sí, le dijo de fuerte. El Señor, hermanos, así como es la persona de fuerte, así lo trata. Amén. Sí. Hay personas que vienen al Evangelio y son dóciles. Usted les habla una vez y le dice, pero mire, usted necesita al Señor. Estamos viviendo una vida difícil, venga. Y vienen y aceptan a Jesús y Santas Pascuas. Pero hay gente terrible que necesita un trato fuerte y que lo voten. Porque aquí dice que, no dice de que si lo votó, porque cayó al suelo cuando le dijo, cuando le salió el Señor, pero no sale que dio un caballo. La gente dice que dio un caballo, pero ahí no sale caballo, ahí solamente sale que él cayó al suelo. Que él cayó al suelo. Y lo paró, lo detuvo, hermano. Por eso es que eso fue, hermano, un alto en el camino. Amén. Y fue, como le repito, un punto de inflexión para este hombre. Desde allí, hermanos, vea lo que le dice él. Este momento, cuando él habla con Pablo, está considerado como la conversión más extraordinaria que un ser humano haya podido tener. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Es que ni un segundo, por Dios santo, de ser un hombre que respiraba muerte,
a decirle la pregunta: y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podrá creer usted. No necesito otra. ¿Y qué quiere? Le dice: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente de la pregunta viene la respuesta. Inmediatamente viene la respuesta. Y le dice: levántate y entra en la ciudad, pero ya no para matar, y se te dirá qué debes hacer. O sea que siempre entró a Damasco. Si él iba como con 1000 espadas y respirando muerte. Siempre entró a Damasco, pero ya no entró igual. El Señor le dice: entra en la ciudad y allí se te va a decir qué vas a hacer. Una conversión, hermanos, genuina. Y usted dirá, y los demás dirán, y yo diré: ¿por qué el Señor no se lo terminó a él? Ya, alguien que da tanto problema, ¿por qué un rayo sin lluvia, sácata, de un solo? Me está dando problemas, de un solo, sácata. Cuando alguien da muchos problemas en una oficina, aquí, de un solo. ¿Y por qué no hizo eso el Señor, pues? ¿Por qué? Y hasta Ananías se admiró, un siervo que el Señor tenía en Damasco. Hasta él se extrañó. Y mire lo que le dice. Lo que le dice Ananías al Señor: Señor, yo he oído acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Yo he oído, hasta que han llegado las noticias, este hombre ha hecho atrocidades a tu iglesia. Y vienes tú y me dices que lo reciba yo en la casa. ¿Qué hice? Me mata a mí. Así hasta se extrañó. Pero quiero decirle algo que usted ya sabe: el corazón, el Señor mira el corazón. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor cuando Ananías le dijo eso? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Así le respondió el Señor. Mire los grandes misterios de Dios. Mire los grandes. Y dice uno: ¿y por qué el Señor a este no se lo acaba de un solo? Que reconcilia y que después cae y que reconcilia. Ya de un solo, déjale dé el Señor. Dios sabrá por qué los tiene acá. ¿Verdad que sí? Como nosotros los humanos somos así. Así somos. Nada de un solo, que yo veo que está y que eso está jugando, y aquí, y que allá, y aquí. Dios sabrá por qué lo tiene. En su gran misericordia, en su gran omnisciencia, Él sabrá por qué lo hace. Amén. Esos son los misterios de Dios que nos dejan a nosotros y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese momento, eso que dijo él, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue en serio, hermano. Cuando le dijo él: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? Y después le dice: ¿qué quieres que yo haga? Pablo lo hizo en serio, y por eso es que le dio la vida y le perdonó la vida. Por eso. Porque el Señor sabía el carácter de Pablo, que defendía y tenía una fe inquebrantable y tenía una fuerza tremenda y peleaba por lo que él amaba. De la misma manera que combatió a la iglesia, así con esa misma fuerza, y si es posible, así defendió a la iglesia después. Por eso es que Dios le perdonó la vida, porque veía adentro de él que era un hombre decididísimo. Le dijo, y mire, y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y se lo dijo en serio. Se lo dijo en serio. A veces uno dice, como dice el hermano Chica, me dice, nosotros a veces cantamos esa canción, hermano, el hermano Héctor: heme aquí,
yo iré, Señor. Para que nosotros somos mentirosos, hermano, al cantar esa canción. Me decía el hermano Héctor una vez a la par mía ahí. Sí, es cierto, le digo yo. Heme aquí, yo iré, Señor. Entonces, uno dice, dime, Señor, ¿qué puedo hacer? Pero a la hora de la hora no hacemos nada. ¿Verdad que es cierto? No, sí es cierto. Sí es cierto. Es la verdad. Es la verdad, hermano. Es la pura verdad. Pero este hombre le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Es que porque este hombre era tremendo. Y eso es lo que Dios, el Señor, vio. Dijo, este así como me ha combatido, este hombre me va a ser útil a mi hombre. Así como yo lo veo que como. Porque él veía el corazón que él era sincero en lo que estaba haciendo. Odiaba y todo, pero con sinceridad, con fundamento. Digo, este hombre me va a llevar el evangelio a los gentiles. Y que lo hizo. Lo hizo un hombre, pero terrible, hermano. De hierro, que Dios le daba la fuerza, pero con una fe, unas ganas tremendas. Es de las personas que se entregan totalmente a las causas. ¿Ha visto usted personas que se entregan a causas? Y dan la vida, pues. Hay gente así. Lamentablemente que a veces son causas de muerte. ¿Verdad que sí? Y esto es causa para vida. Gloria a Dios. Él mismo lo dice. Segunda de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y vaya que sí lo fue a los gentiles, trabajó mucho fuera de Israel. Él no trabajó en Israel, trabajó fuera de Israel. Trabajó con las personas que no eran judíos. Hizo 3 viajes misioneros. El primer viaje lo hizo en el año del 47 al 48. Lo hizo por un llamado del Espíritu. En ese primer viaje lo acompañó Bernabé y Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Algunas ciudades que visitaron fueron Chipre, Derbe, Atalia y otras. Y lo hizo vía marítima. Recorrió más o menos 1000 kilómetros en ese viaje evangelístico. Hizo un segundo viaje que lo hizo en el año del 49 al 52. Lo acompañó Silas o Silvano. Partió desde Jerusalén y visitó ciudades como Tiro, Sidón, Neápolis, entre otras ciudades. Recorrió 1400 kilómetros aproximadamente. Hizo el tercer viaje misionero en los años 53 al 56 y visitó ciudades como Tarso, Éfeso, Galacia, entre otras. Y recorrió más o menos 1700 kilómetros. Fundó iglesias como la de Corinto, la de Éfeso, la de Listra, la de Derbe, la de Colosas, Tiatira, Filipos, Tesalónica, Filadelfia. Consagró ministros como a Timoteo, Tito, Filemón, Lucas. Predicó a reyes como Félix, Festo, Agripa y otros. Y así como hizo sufrir, sufrió él. Y mire lo que sufrió: cárcel, azotes, peligro de muerte, golpeado con varas, apedreado, naufragio, se perdió en el mar, peligro de falsos hermanos, desvelos, hambre, sed, frío, desnudez, persecución. Ya me cansé, hermano, yo con solo leerlo. Ya me siento todo golpeado con solo leerlo. Imagínense. Y yo, hermano, por lo que reniego. Eso es lo que hizo Pablo. ¿Verdad que había razón por la cual el Señor le perdonó la vida? ¿Verdad que sí? El Señor sabía. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver más allá y el Señor sí sabe. Dijo el Señor, con esa fuerza con la que trabaja me va a ser útil. Por eso es que uno no debe dar por perdido a una persona, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De momento el Señor la puede levantar. Al final de su ministerio, ¿cuántos años? No sé cuántos años, pero al final de su ministerio, su amor por Jesucristo
y por la iglesia fue más fuerte que el odio que una vez sintió. Y declaró, en Gálatas 2:20 declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso declaró. Al final él declara eso. Pero hermanos, llegaba el momento de que él ya era un hombre viejo, cansado, agotado, y tenía que pasar su ministerio a otra persona. Y él ya estaba orando para que todo ese trabajo durante tantos años que había llevado pudiera sostenerlo otra persona. Los líderes de las iglesias, los ministros, saben cuando ya se está acercando el tiempo ese, y empiezan a pedir a Dios, a orar y ver gente fiel. Amén. Y así fue él. Y Pablo se inclinaba mucho. ¿Sabe por quién se inclinaba mucho Pablo? Por Timoteo. Él le tenía un aprecio muy especial a Timoteo, a pesar de que Timoteo era joven, pero él se inclinaba mucho por Timoteo, por las características que veía en él. El concepto que Pablo tenía de Timoteo era un buen concepto. Y mire lo que dice de él en 2 versículos. En 2 de Timoteo 1:5, Pablo escribe a Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Uno está escogiendo a alguien que lleve su ministerio, pero tiene que ser una persona sincera con el evangelio. Tiene que depositar su ministerio, pero en una persona que tenga una fe no fingida, ¿verdad? Que sea una persona genuina en el evangelio. Y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Lo conocía muy bien, sabía quién era Timoteo, él sabía, y él estaba fijando sus ojos en él. Y lo otro que dice de Timoteo es lo siguiente, en Filipenses 2:19-22. Espero en el Señor Jesús poder enviaros pronto a Timoteo, para quedar también yo animado con vuestras noticias. Y oiga lo que dice de él: pues a nadie tengo de tan iguales sentimientos que se preocupe sinceramente de vuestros intereses. Mire el concepto que Pablo tenía de Timoteo. Por eso, hermanos, es que toda la carta, la segunda carta de Timoteo, más que una carta, es un legado. Lo voy a repetir esto. Vea bien esto, vea. La segunda carta de Timoteo, más que una carta, más que una epístola, es un legado ministerial. Está llenísimo de consejos ministeriales, plagado de... Si usted lee la segunda carta, casi todos son consejos ministeriales. Todo, la mayoría. Consejos y exhortaciones. Lo exhorta porque no sé, como que a Timoteo le causó conmoción la segunda vez que lo agarraron preso a Pablo. Eso le dio miedo, le dio temor, porque si usted se recuerda, Pablo estuvo 2 veces preso en Roma. La primera vez le dieron tanta facilidad que lo tuvieron en su propia casa, ahí estaba. ¿Cómo se le llama eso?
Ajá. Lo conocemos bien eso, ¿eh? Arresto domiciliar, ¿verdad? Así estuvo Pablo, tranquilo, recibiendo a sus amigos, orando por la gente, pero la segunda vez no fue así. La segunda vez que agarraron a Pablo no fue así. Miren, fue la celda más lejos del presidiario, no lo encontraban. Una celda chiquita y fría. Y a Timoteo eso le dio temor. Dijo, las cosas se están poniendo feas. ¿Será que quizás a mí me va a pasar lo mismo? Y él como que se quiso, era sincero, pero tuvo temor. Y sabe que hay versículos que hablan sobre eso y lo exhorta. En segunda de Timoteo, él lo exhorta. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y le dice en el 8, por tanto, jovencito, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Mire lo que le dice, porque estaba viendo que Timoteo estaba como temblando, como temeroso. Y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sea valiente, participe, porque como que le dio temor. Dijo, no, esto no es fácil, porque el pobre Pablo ya era un hombre de edad, pero estaba sufriendo mucho, y dijo él que ya no quería, como que se estaba un poquito atrás, ¿no? Entonces le da esos consejos. Pero hermanos, segunda de Timoteo es un legado, como dije, un legado ministerial donde está llenísimo de consejos. Pero si usted lo lee, muchos consejos. Pero el tema, si usted se fijó, el tema de esta mañana es cristianos sobrios. Y quiero detenerme en ese punto ya para terminar. Cristianos sobrios. Y le dice, pero tú sé sobrio en todo. Hermanos, usted y yo tenemos la obligación de ser sobrios, ¿verdad? Porque así tienen que ser los cristianos, sobrios, ¿verdad? Sobrios. Gloria a Dios. ¿Qué es la sobriedad? La sobriedad es lo opuesto a lo intoxicado. ¿Usted ha visto personas intoxicadas? Mareadas y no están en sus cabales. Usted les pregunta, ¿y cómo fue? Pues no sé. No sé, no puedo pensar. La sobriedad, hermano, es estar libre de alucinantes. Recuerdo, yo ya lo he contado una vez en San Salvador, que me pasó que andaba mal de la gripe y bebí una pastilla y después bebí otra y como que chocaron. No, hombre, yo veía luces de todos colores, yo me sentía contento y yo me sentía así en el aire y yo iba feliz. Y me dice una amiga que iba conmigo, que vive en Santa Lucía y Lopango, Neferi, ¿a usted qué le pasa? Me dijo. Pues yo me veía así, ve, alucinando. Yo no estaba en mis cabales. Yo todo lo sentía bien bonito. Se van las penas, fíjese. Es estar libre de alucinantes, el ser sobrio. El ser sobrio es estar consciente. Hay gente que bebe para huir de los problemas, para no estar consciente de los problemas que tienen en la casa. ¿Verdad que es cierto? ¿O no? El estar sobrio es estar libre del estupor. Usted ya sabe qué es estupor.
Una persona con estupor es como adormecida, como cuando acaba de salir de sala de operaciones y está que no reconoce a nadie. El estar sobrio es estar libre del adormecimiento. Una persona que está intoxicada por el alcohol está así como adormitada. Y le dice a usted, yo soy hombre. ¿Así dice? ¿O no? ¿Usted ha visto a alguien bolo? ¿Sí? ¿Verdad? Yo tengo piso en el banco y tengo aquí. Y se bambolea. Así le hace. No está sobrio, ¿verdad? Usted puede hacer casi cualquier cosa con esa persona porque no está sobria. Usted le puede decir que es lindo, que es guapo y ahí le va soltando el pisto. Así hacen las esposas. No, pero no aquí. Oh, mi amor, y ahí está él ya soltando pisto. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Yo tengo la obligación de ser sobrio. Es que tengo la obligación de ser sobrio. Los cristianos no podemos hacer todo lo que nos ronca la gana. Todo lo que no podemos. Pero es que no se puede. No se puede, hermano. Tenemos la obligación de ser sobrios. Los cristianos, esa es una de las responsabilidades de ser cristiano. Ser personas sobrias y equilibradas. Por lo menos hagámosle la lucha. Por lo menos hagámosle la lucha de ser así. Es que no se puede, hermano. Hay hermanos que así, no, nadie es perfecto, hermano. Así se quieren ir zafando. No, hermano, ¿y usted cree que usted es perfecto? No, pues no, pero, hermanos, no es así, pero tenemos que esforzarnos por ser gente equilibrada y sobria. Dice 1 de Pedro 1:13, ceñid los lomos del entendimiento. Tenemos que ser personas entendidas, tenemos que entender. ¿Pero entender qué? Pues nuestro estatus como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, con nuestros defectos y con nuestras cosas y quizás contra nuestro mal carácter, pero usted es hijo de Dios. Y ahí va caminando y Dios le va ayudando. Tenemos que entender el estatus que tenemos como hijos de Dios. Tenemos que entender nuestras responsabilidades como cristianos. Tenemos responsabilidades. La sobriedad nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos, moderando así nuestros deseos. ¿Oyó eso? La sobriedad nos ayuda a administrar nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestro todo a fin de detener los deseos insaciables. Sí, tienen que ser detenidos. Usted se imagina un cristiano toda la tarde viendo película tras película, y no decir, bueno, ya estuvo. Ya basta, voy a leer la Biblia o voy a hacer algo, ¿sí? Tiene que uno ser sobrio, dice, no, ya no, esto no está bien. Y el estadio, solo viendo partidos. Cualquiera se da cuenta de que eso ya no está bien, ¿verdad? No, uno tiene que ser sobrio. Uno dice, no, ya basta, ya no. Entonces, la sobriedad nos ayuda a administrar bien eso. Amén. La sobriedad, hermanos, la vamos a ver ya para terminar, en base, hermanos, a los 5 sentidos que Dios nos dio. A los 5 sentidos que Dios nos dio. Todo lo que nos viene, todas las, todo lo que recibimos, toda la estimulación que recibimos, la recibimos en base a los 5 sentidos que tenemos. Y en base a eso, hermanos, nosotros tenemos que ser sobrios. Vamos a ver. El sentido del gusto. Santiago 3:8. El sentido del gusto.
¿Ya? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es difícil refrenar la lengua en las dos dimensiones, para la comida y para la hablada, ¿verdad? En el sentido del gusto, los cristianos tenemos que ser moderados en nuestra alimentación. Dicen los médicos que la mayoría de enfermedades vienen por la inadecuada alimentación. Tenemos que ser moderados en alimentarnos. Fíjense que un domingo salí de aquí y invité a mi esposa y a mi hija a un restaurante. Eso lo hacemos todos los domingos. No es broma, es broma, es broma. Y nos fuimos a comer y yo andaba hambre. Y dijo, la Andrea, me dijo, no me vayas a mencionar, pero la estoy mencionando ahorita. Y le dije, ¿no te vas a comer esas tortillas? No, dámelas. Ya, yo sabía que no era bueno lo que estaba haciendo. Iba de comer y comer, y Lucy ahí, y vos no te vas a comer esta tortilla. No, yo sabía que lo que estaba haciendo no era bueno. Y me comí, y comí, y comí. Viera en la noche, hermano. Mi esposa no me deja mentir. La mitad de la madrugada la pasé en la cama y la mitad en el baño. Me enfermé del estómago. Me enfermé. Todo por comer y comer. Terrible. Nosotros no tendríamos que hacer así, ¿verdad? Para cuidar nuestro organismo. Tenemos que tener cuidado con lo que bebemos. Voy a repetir, mire hermano, voy a decir algo. Tenemos que tener cuidado con lo que bebemos. Oiga, el cristiano no tiene que beber bebidas alcohólicas. No. Que quede de una vez por todas claro. No. Yo tengo algunas discusiones con otros cristianos. No, pero una no es mala, que dos no es mala. Los cristianos no debemos beber ni sidra, ni cerveza, ni vodka, ni whisky. No. Para nada. O juzgue usted. Estoy en un restaurante y está un hermano ahí y me ve el hermano y hola hermano, y yo levantando y ¿qué tal? ¿Cuándo va a predicar, hermano? El otro domingo, hermano. Se ve bien eso. No, dígame, se ve bien eso. Y más si me acerco a la mesa de él y le digo, salud. Se ve bien eso. No, ¿verdad que no se mira bien? Entonces, aquel cristiano que está aquí y que me está escuchando, para el cristiano está velado beber bebidas alcohólicas. Porque siempre no va a tener el equilibrio de estar bebiendo solo una. Va a haber un día que se va a zumbar 5 o 6. ¿Verdad que sí? Mire, no hermano, yo sé que solo una o dos. No, es que yo sé una o dos. Pero va a haber una tarde que está triste y deprimido y se va a ver 6. Es cierto, lo que yo estoy diciendo es cierto. No siempre va a mantener el mismo equilibrio. O sea, tenemos que tener cuidado con lo que bebemos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Hermano, los cristianos no debemos contar chistes rojos. Es prohibido. No lo haga y ni yo lo hago. Por favor, lo repito, los cristianos no debemos de decir chistes feos y malos de doble sentido. Se ve mal. No es adecuado. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Los cristianos tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Por favor, no nos podemos estar gastando chistes rojos. Hagamos un esfuerzo. No podemos hacer eso. Ni reírnos de los chistes rojos.
No, no debemos, no podemos. A Dios no le agrada. Es en cuanto al sentido del gusto, sentido de la vista. Los hermanos mirones ahí con las hermanas. No, es broma. No, es broma. Sentido de la vista. Salmo 119, 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Le decía David, aparta mis ojos que no vean la vanidad. La ostentosidad. ¿Se ha fijado que hoy en día está de moda eso? Querer y desear y comprar y comprar y uno tiene y que compra y compra y compra. Y la vanidad. Entonces uno no puede hacer así. Uno tiene que ser uno, hermano, sobrio en eso. Porque uno está cuidando, hermanos, y administrando bien todo lo que Dios le ha dado. La ostentosidad es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Más cuando uno tiene cómo hacerlo, ¿verdad? Cuando uno no tiene cómo comprarlo, pues se queda con las ganas, nada más. Eva en Génesis tuvo un problema, 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero ya lo tenía prohibido. Hay cosas que están prohibido verlas. Para nosotros está prohibido verlas. Yo estoy a las 10 de la noche, 10:30, mi esposa y mi hija están dormidas. Y quizás me quede viendo algo, pero no puedo ver pornografía, no puedo, ni quiero. No puedo. Porque los ojitos del Señor están sobre mí. No puedo. Pero como no hay nadie, estamos en lo oscuro y solo la luz del televisor está, yo no puedo. No se puede, porque somos cristianos. No se puede. Y está el Espíritu de Dios, están allí. Hay límites para saber lo que debemos de ver y lo que no. Mateo 5:28 dice, pero yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla cometió ya adulterio. ¿Por qué no dice del hombre eso, de la mujer? Para la mujer, porque somos los varones los que tenemos ese problema. Tenemos esposas muy lindas, tenemos esposas muy lindas, preparadas, inteligentes, pero que la vista quede tremenda, oiga. Entonces, si uno está ahí viendo una mujer que no es la esposa de uno, y el varón tenemos ese problema, porque yo soy hombre también. Pero no se dirige a la mujer. Ahí pasa un hombre bien guapo y las mujeres me ven pasar a mí y yo digo, ¿qué pasó? Pero somos los varones los que tenemos ese problema. ¿O no? ¿O solo soy yo el extraño aquí? No. Tenemos ese problema. Más hoy, ¿verdad? Que tanta cosa para que las mujeres se miran lindas. Hay un montón de mujeres lindas por acá y por allá. Por eso es que las hermanas deben de arreglar bien bonitas siempre. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Tenemos que ser sobrios con lo que vemos. Gloria a Dios. Sentido del tacto. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos de tener cuidado con lo que tocamos, con lo que no es nuestro. Toque lo que es suyo a la hora que quiera, pero no toque lo que no es suyo, ni yo también. No toque lo que no es suyo. Ya usted me entiende todas las cosas. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos tienen que estar en sacrificio vivo. Por eso es que yo digo, hermanos, perdonen, yo sigo pensando que los cristianos no nos debemos de tatuar. Yo sigo pensando esto, hermanos, que los cristianos
No debemos de tatuarnos. Nada. Amo a Cristo aquí. No. O aquí, Cristo salva. Así, no. No, tatuarse, no. Pero es que todos están tatuados, hermano. De aquí, mire, aquí, todos están tatuados. Todos. Es la moda. Pero no. Los cristianos no debemos de tatuarnos. Dice allí que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero que todos lo hacen. Y yo, pues sí, pero que todos lo hagan, pero nosotros no. No, para nada. Que lo hagan los demás, pero nosotros no. Sentido del oído. Debemos ser cautelosos con lo que oímos. El tipo de música que nosotros oímos. Conozco una persona que es cristiana y es predicador de una iglesia en San Miguel, que en el carro anda como 10, 15 CD, pero todos son de música secular, ninguna es cristiana. Y eso no está bien. Eso no está bien. El cristiano no puede estar oyendo música secular. No puede. Ni mucho menos bailar, hermano. Los cristianos, esto está fuerte, los hermanos van a esperar ahí a reclamarme un montón hoy. Los cristianos no debemos de bailar en las fiestas. No. Hace poco fue la fiesta de diciembre y conozco una compañera que ella es la superintendente de escuela dominical de su iglesia aquí en San Miguel, y yo empecé a verla que como que ya estaba, ay, dije, y yo que no, y yo ya viéndola, y yo, no, de veras, yo viéndola, ay, dije yo, ya, no, hombre, al ratito ya estaba ya bailando. Superintendente de escuela dominical y bailando. No podemos. No se puede, imagínense, se ve, no es conveniente eso. Tenemos que tener cuidado con las cosas que oímos. Tenemos que tener cuidado con las malas sugerencias. El Señor le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, por un mal consejo. Que Dios nos ayude a no oír los malos consejos. Que Dios nos ayude a no oír los malos consejos. Si quiere un consejo, pues hable con sus padres o venga, hable con los líderes de la iglesia, con el hermano pastor. Pero oiga un buen consejo, que oigamos un buen consejo, porque nos va a ir mal. Y por último, hermanos, el sentido del olfato. Nos habla del discernimiento espiritual, de oler lo que no está bien, de percibir el engaño. De eso habla el olfato, de oler lo que es engaño y de discernir entre lo verdadero y lo falso. De eso habla el olfato. Debemos ser también olor grato al Señor. Nosotros debemos de ser olor grato al Señor. Números 28:2 dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Somos olor grato al Señor. Yo y usted olemos para el Señor, ¿verdad? Olemos para el Señor. Hermano, Dios nos ayude a ser personas sobrias. Dios nos ayude a ser personas sobrias. Con la ayuda de Él podemos. Y oiga esto por último: la disciplina es mayor que la inteligencia. La disciplina es mayor que la inteligencia. Dios no quiere tanta gente inteligente, más lo que quiere Dios es gente disciplinada. Dios nos ayude. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor.